Hola, hoy os enseñaré lo básico sobre la teoría del color, al tiempo que lo pasaremos bien mezclando pintura mientras hacemos el círculo cromático de 6 quesitos, el más sencillo. Abajo os dejo el enlace para que lo podáis imprimir y pasarlo calcándolo a una cartulina o un papel de acuarelas que sea gordito. Ya sé que es un tema muy visto, pero es necesario interiorizarlo si queremos hacer trabajos vistosos, porque si nos ponemos a mezclar sin ton ni son, la pintura nos va a salir una mezcla sucia que va a ser bastante frustrante. Por eso es mejor prestarle atención a la teoría del color, aunque no nos guste mucho. Bueno, aquí ya hemos apreciado que estamos avanzando con los colores primarios o puros. Es el amarillo, el azul y el rojo, son los colores que no se pueden hacer con ningún otro color, tienes que tenerlo sí o sí. El rojo que utilizamos es el magenta porque se considera el más puro de los tonos rojos. Es muy apto para mezclar y sacar otro tipo de color. Por ejemplo, los violetas, que con otro rojo es imposible de hacer. Entonces ahora vamos a mezclarlos entre ellos para obtener los colores secundarios. Y echamos aquí el rojo al 50% y el amarillo, ¿no? También al 50%. Da la sensación de que hemos echado mucho rojo, porque claro, el rojo le invade al amarillo, pero queda un naranja bastante bonito, bastante intenso, queda precioso. Me encanta este color y además queda como muy saturado, un color fuerte. Las pinturas acrílicas es lo que tienen un toque brillante que las hace únicas. Bueno, y continuamos con el verde. Con el verde, que es un color mezclado del amarillo y el azul, secundario, ¿no? Estos son los colores secundarios. Después están los colores terciarios, que entonces ya hubiéramos tenido que hacer el círculo cromático de 6 y sería meternos ya en más complicaciones. Lo que quiero es que aprendáis lo básico, porque lo que a mí me interesa es los complementarios, que son los que vienen a continuación. Es ahora cuando lo voy a explicar, es lo que importa, es lo interesante. Aquí mezclamos el azul y el rojo y nos sale un violeta muy intenso, parece negro, a la luz del foco de la cámara se ve muy oscuro, pero vamos, se adivina que es un violeta bastante intenso, bastante saturado también. Quizás tengan más de azul que de la cuenta, quizás tenía que haber tenido un poco menos azul, pero bueno, es violeta. Siempre los valores pueden quedar un poco según el porcentaje de pintura que le echemos. Y ya sabemos que a todo esto, si le echamos blanco, se aclara. Todos se aclaran con blanco. El amarillo, el verde yo lo aclararía con amarillo, pero depende del verde que se quiera hacer. Mira, aquí estoy echándole un poquito más de rojo, de magenta al azul, para que veáis que sí, que es violeta, que no es negro. Se me quedaba a mí la cosa esa, la cosilla de que no vierais bien el violeta, pero es violeta, sí, estamos de acuerdo en eso. Bueno, pues a continuación viene ya el uso de los colores complementarios y son los colores quebrados los que salen, ¿no? Es quebrar el color para hacer la sombra, de los colores de los objetos, ¿no? Siempre, por ejemplo, si hacemos un plátano que es amarillo, pues le tenemos que poner, para darle la sombra, para oscurecer el amarillo, su complementario, que es el violeta, que en ello estamos haciendo ahora el amarillo, con su complementario violeta, mezclándolo de a poquito, hasta que llegamos a obtener violeta puro. Ahora cogemos una parte de violeta y otra parte de amarilla y le vamos mezclando de a poquito para ir quebrando el color amarillo. Salen de ahí los colores quebrados que se llaman, que son bastante útiles.
Por eso hay que tener cuidado cuando vamos a mezclar, que no se nos haga un pastiche de color, porque si mezclamos los 3 colores a lo loco, pues ya tenemos ahí un color incierto, ¿no? Los colores neutros, que se llaman, que son feos, pero bueno, también son muy útiles, tampoco los vamos a desterrar, son bastante útiles en la sombra. Aquí, como podéis apreciar, estamos utilizando los 3 colores primarios, porque el violeta es azul y rojo y magenta. Lo estamos mezclando con el amarillo para ir consiguiendo tonos marrones. Incluso con esta mezcla de estos 2 colores, que en el caso son 3, ¿no? Sale también colores piel bastante interesantes, colores piel trigueño, así amarillento de ciertos tipos de razas, ¿no? Entonces es lo que quería ver, que vierais, lo que quería demostraros, que vierais la fuerza que tienen los colores complementarios, para lo que sirven. Después, más adelante, quiero hacer una serie de vídeos para hacer pequeños cuadritos, apuntes, para que veáis el uso de los complementarios, el poder que tienen, cómo sirven para dar sombra, como os estoy explicando aquí, pero también la luminosidad que tienen al ponerse uno junto al otro, se potencian muchísimo. Por ejemplo, aquí los 2 extremos es el amarillo y el violeta, ¿no? Si los ponemos juntos, queda una luz impresionante, quedan muy vivos. También veremos después haré una demostración poniendo una manchita de cada color. Verdad es que bien queda, que cómo quedan los colores desaturados y de concentrados y de vivos que se ven. Y seguimos haciendo estas escalas de marrones. Ahora el siguiente sería el naranja y azul. Es que también se le llama el naranja rojo cadmio, es un rojo anaranjado, un rojo cadmio. Y vamos a poner en un extremo el rojo, el naranja rojizo, y en otro extremo el azul, que es el color puro. Llevamos amarillo, azul y luego abajo pondremos el rojo magenta. Y vamos mezclando de a poquito, consiguiendo unos marrones fantásticos. Ya veréis los marrones que salen. Salen unos marrones muy bonitos y muy variados de aquí, de esta mezcla con el naranja y el azul, que son complementarios, naranja y azul. Bueno, pues continuamos haciendo lo mismo con todos los colores, y vemos que aquí se están saliendo unos marrones, vamos, grises y marrones. Están saliendo unos grises y unos marrones muy bonitos también. Quizás esos 3 están muy igualados los colores, pero bueno, las degradaciones son así, es imposible calcular exactamente lo mismo. Pero ya veis cómo pasa de un color azul a ponerle naranja, que lo oscurece aún más. Cómo oscurecen los complementarios, es alucinante. Es curioso, sí. Bueno, pues ahora seguimos ya con la pareja que nos queda, que la que nos queda es el rojo con su complementario el verde. Esta es una de las que más se usan, por lo menos yo la utilizo mucho, porque si mezclamos a partes iguales, verde y rojo, sale un negro bastante bueno, bastante oscuro. Y queda más bonito que no los negros puros, que ensucian más, los negros que compramos ya hechos, ¿no? Entonces vamos a la escala última ya de grises, de marrones, que es la que nos queda, la roja y verde. Como decía, la mezcla de colores
Pueden ser infinitas, los colores que podamos imaginar podemos sacar. Solamente está en variar los porcentajes de la mezcla y practicar mucho, practicar y saber cuando estamos pintando, si mezclamos un color, qué podemos hacer con él, qué puede salir, tener una ligera idea, para no derrochar pintura y no estar ahí mezclando y mezclando y mezclando, haciendo una pasta que no lleva a ningún sitio. Entonces es bueno interiorizarlo, interiorizar esto de los complementarios, es lo más importante, los complementarios. Porque la mezcla de primario ya más o menos la sabemos, que si mezcla azul y amarillo sale verde, eso lo sabíamos desde Barrio Sésamo, que nos lo contaba. Entonces, la gente joven no sabrá qué es Barrio Sésamo, pero los que somos mayores ya sí sabemos lo que era y nos enseñó bastante, ¿eh? Nos enseñó. Las 3 escalas y quedan bastante bonitas y bastante limpios los colores. Bueno, siempre limpiando los pinceles con agua, nunca dejándolos metidos en el agua porque se estropean bastante. Siempre tienen que estar limpios y secos, ¿no? Y se secan, se tienen que secar cuando se van a guardar, limpiarlos bien y dejarlos bien secos para que el metal no se oxide. A mí me gusta dejarlos en plano, no me gusta dejarlos con los pelitos para arriba, me gusta dejarlos en plano hasta que se secan, porque no se va la humedad al metal y nos duran un poquito más. Aunque ya os digo que los pinceles no tienen por qué secar, o los pinceles para acrílicos son pinceles sintéticos, que son económicos y son más duraderos, porque los de cerdas naturales se destrozan mucho. Siempre lo que hay que tener más cuidado es con no dejar que se sequen las mezclas. Bueno, aquí estamos poniendo juntos, como os comentaba antes, cómo se potencian los colores complementarios. Son muy cansinas, pero quiero que lo interioricéis bien. ¿Ves? El azul con el naranja, queda el naranja más naranja y el azul más azul. El violeta con el amarillo, queda el amarillo más amarillo y el violeta más violeta. Lo que pasa es que el amarillo se asucia un poco. El amarillo se asucia un poco, no está puro, no está limpio de todo. Pero ahora lo corrijo. Y el verde le pones el rojo y ¡wow! Es un rojo, un magenta, totalmente rojo. También os quería decir, ¿sabéis por qué no se puede hacer el violeta con otro rojo? Porque el único rojo que es puro es el magenta. Si utilizamos un rojo cadmio para hacer un violeta, nos saldría un color sucio. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque el cadmio lleva un pelín de amarillo en su mezcla. Y el vermellón y el carmín llevan todos un pelín de azul, un pelín de amarillo. Entonces ya sale sucio el color. El magenta es el color rojo más puro que existe. Ya está corregido el amarillo y ya veis la viveza que queda. Es precioso, a mí me encanta. Pero bueno, yo soy una apasionada de la pintura. A ver si os contagio mi afición. Aquí estoy poniendo el nombre de los colores, abajo son con los complementarios. Aquí es una escala de marrones. He puesto grises, pero son marrones. Algún gris también sale, ¿no? Pero básicamente son marrones. Los del centro, quizá el rojo con el azul, son los más grisados. El de abajo, el rojo con el azul, son los más grisados. Y tenemos los colores, estos son los colores quebrados, desde esa línea hasta esa línea, y desde esa hasta la otra son las 3 filas, las 3 columnas de colores quebrados. Son los colores quebrados porque los hemos quebrado con su complementario para que no quede tan puro el color. Aquí tenemos el magenta, el amarillo y el azul, que son los primarios, ¿no? Entonces primario, si lo queréis notar, luego siempre podéis tirar del círculo cromático cuando estéis pintando, porque se puede olvidar. Entonces refrescas así qué colores puedes mezclar. Bueno, y haremos una serie de vídeos para ponerlo en práctica, pintando pequeños cuadritos y utilizando los complementarios, básicamente. Gracias por acompañarme, gracias por suscribirte y gracias por tus likes. Déjame tu comentario y dale a la campanita para que así no te pierdas ningún vídeo. Nos vemos en el próximo.